Hola gente bonita, yo muy contenta de conectarme con ustedes. Hoy hubo unas grandes interferencias, pero vamos a dejar de todas maneras un domingo simplemente sin empezar con una programación interesante. No es un domingo de la Disco María José. Y hoy quiero conectarme con ustedes para poder hablarles. Ya no podrá ser del en vivo del perfil del autismo, pero vamos a hablar de otros puntos importantes. Vamos a hacer lo que se llaman las preguntas abiertas acerca de lo que podríamos hablar del autismo. Mayra, 198069, ¿de dónde te conectas? Avísame si me estás escuchando bien. Por favor, necesito que me avisen si están escuchándome bien para poder seguir. Ok, Fly Blue, siempre de la mano, ¿me escuchan bien? Ok, me avisan por favor si me están escuchando. Ok, perfecto. Hoy vamos a tener un live interesante a donde vamos a hacer preguntas abiertas sobre acerca de el autismo. Estamos nosotros ya a finalizar el mes del autismo con esta participación importante de ustedes en cada uno de los temas y para mí es un honor hacer preguntas abiertas acerca de la población del autismo y si hay familiares o personas que estén lazadas en atender a personas con autismo, hablarnos acerca de la importancia del autismo y lo que nos lleva a poder actuar, que de qué manera podemos nosotros hacer un contacto con estas personitas y lograr el alcance. Cuando hablamos del mes de la concientización del autismo, hablamos que el 2 de abril es el mes del autismo y todo este mes estamos buscando la manera de concientizar, sensibilizar, humanizar a las personas que están en la población, que nos puedan ayudar a alcanzar el norte, la meta más importante del autismo, que es la integración social, además de que hay otros contenidos importantes. Cabe destacar que para poder concientizar y para poder nosotros llegar al alcance, tenemos que tener noción acerca de qué es el autismo, de qué manera podemos participar y de qué manera podemos dejar una semillita importante en esta concientización. Saludos a Sever Hell, de donde te conectas, de donde se conecta Fly Blue, toda esta gente bonita que está aquí. Y vamos a nosotros dar entonces la iniciativa de poder incentivar a las personas por medio de preguntas abiertas del autismo, hacer un nivel de conciencia de qué es el autismo, ¿ok? Cuando nosotros nos hablamos de que tenemos un familiar o alguien que tiene el espectro del autismo, vemos unas características muy particulares. ¿Alguno de ustedes que está conectado tiene algún familiar que tenga autismo? De ser así, sería importante participar conmigo para poder nosotros dar una conciencia de qué es lo que vemos, de qué es lo que observamos y hasta qué punto podemos llegar a una conexión muy importante. Cabe destacar que en el espectro autista hay unas características muy resaltantes, ¿ok? Entre ellas voy a hablarles de los intereses restringidos. Cuando hablamos de los intereses restringidos, es que ellos tienen una manera de focalizar la información de una manera específica y con un perfil particular. Cuando nosotros hablamos de una visión que sea restringida o una manera de pensar restringida, es por ejemplo si él organiza algunos materiales de una manera particular, al nosotros romper esta estructura, nosotros nos damos cuenta que ellos no la aceptan, no les gusta y tenemos que nosotros volver a caer en el entorno, de volver a concientizar de cómo pueden ver la perspectiva de su entorno de una manera diferente. Hay otros datos muy interesantes acerca del autismo, como es el contacto visual. El contacto visual no determina totalmente que una persona tenga autismo, pero sí hay un nivel de aislamiento y esto lo determina también su mirada. Cabe destacar también que les gusta mucho objetos que puedan armarse, objetos que puedan estructurarse y sobre todo a ellos les gusta mucho estar en espacios solos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho la integración. El lenguaje tiene una particularidad. Hablamos de autismo verbal y no verbal, pero por lo general la manera de vocalizar o de hablar es muy restringida. ¿Por qué? Porque ellos hablan muy poco, la interacción con otros también les cuesta muchísimo y cabe destacar que es necesario nosotros unirnos a esta personita, buscar el contexto de interactuar con ella para que ella se pueda incluir. Eso es un punto muy importante de lo que hablamos del autismo y de su inclusión social.
¿Has vivido con alguna persona con autismo? ¿Has tenido algunas dudas acerca del autismo? Es normal sentir las dudas, o es normal darnos cuenta que cuando estamos con una persona con autismo cuesta muchísimo entender por qué hay comportamientos así, porque hay las estereotipias verbales o las estereotipias físicas, son movimientos repetitivos y son también palabras que repiten constantemente, y es importante tomar en consideración de que no podemos nosotros frenar que ellos realicen, porque eso es una manera de autorregularse, y tenemos que tomar conciencia que debemos darle el espacio para ellos, pero también tenemos que buscar el espacio a que ellos se incluyan. ¿Cómo se pueden incluir? Juegos de interés, podemos llevarlo a un lugar a donde él pueda participar, y algo muy importante, dar la idea de que todo es posible mientras nosotros tomemos conciencia de que se puede integrar. Ahora, entre las preguntas que podemos hacer acerca del autismo es ¿cuáles serían los mayores retos que podríamos enfrentar con una persona con autismo? Los retos el reto más importante en el autismo es la integración social. ¿Por qué? Porque la integración social implica muchos aspectos. El primer aspecto que podemos resaltar es, primero, lo que es la parte sensorial, todo el enfoque sensorial que puede estar en un ambiente, es decir, los estímulos sensoriales, ya sean auditivos, ya sean visuales, ya sean gustativos, todos esos estímulos pueden condicionar a que el niño le cueste mucho integrarse. Otro aspecto importante es tomar en consideración la parte de lo que es la cantidad de personas a su alrededor. Él le cuesta mucho interactuar con las personas, y el tener tantas personas lo colapsa más de verse estresado, verse colapsado de cortisol, y por tanto puede presentar comportamientos disfuncionales o conductas disruptivas, como por ejemplo gritar, lanzar objetos, ponerse molesto ante algo que esté pasando, ¿ok? Hay algo importante que nosotros tenemos que saber. Los desafíos mayores están cuando yo no busco las adecuaciones, cuando yo no hago las anticipaciones. El aspecto de la anticipación es muy importante. ¿Qué es anticipación? Que yo prepare a este sujeto a un ambiente que él se va a enfrentar. Por ejemplo, él va a ir a un centro comercial, yo debería haberle hecho una anticipación. Cuando hablo de anticipación es que yo hubiese agarrado y con unas tarjetas le hubiera hablado a él: mira, está pasando esto, vamos a ir a este lugar y nos vamos a interactuar. Saludos a Doular Arte, y tenemos a RZDAD Río 3. Bueno, a esta gente bonita que se está conectando, un gran saludo, y estamos haciendo preguntas abiertas sobre el perfil del autismo también, sobre también concientizar de cómo nosotros podemos apoyar, y si tenemos a una persona que tenga autismo que viva con nosotros, cómo nosotros podemos integrar, podemos aportar y podemos concientizar a la población. Entre los retos, como se los dije, es la anticipación. Si yo no busco unas tarjetas y se las presento, le hablo del contexto, le voy asomando unos días antes, pero no son 2 días antes, son por lo menos unos 5 días antes, acerca del lugar, él ya va a estar como más apresto a entender que algo va a suceder diferente a lo que ha pasado diariamente. Cabe destacar también que la parte sensorial tenemos que condicionarla. ¿En qué aspecto? Tenemos que darnos cuenta de que si él tiene sensibilidad auditiva, tenemos que llevar unos aislantes de sonido. Tenemos también que darnos cuenta que si, por ejemplo, el contexto de las texturas o del ambiente le puede ocasionar alguna crisis, tenemos que sacarlo del contexto en varias oportunidades. Y algo importante también es dejarlo el ser también en un espacio. ¿Por qué? Porque él se está condicionando a adaptarse a ese espacio. Saludos a Rebeca, que también está conectada. Entonces, entre los mayores desafíos, algunos de nosotros hemos vivido algún desafío al estar con una persona con autismo. Hemos tenido alguna contrariedad entre lo que pensamos que podríamos hacer, y de repente nos damos cuenta de que no es un aporte, sino que de repente desencadenamos una crisis. Cuando nosotros vemos esto, es necesario nosotros enfocarnos a las personas que estén cercanas a este individuo y tratarnos de apropiar qué es lo que no le gusta o qué es lo que podemos adaptarnos. Cuando hay una crisis en una persona con autismo, no pueden actuar todos al mismo tiempo. Tiene que haber un espacio para que cada uno haga el impacto de poderse conectar con esta persona. Si todos van hacia él en el momento de una crisis, desencadena un mayor nivel de la crisis y sobre todo mayor cantidad de conductas disruptivas, ¿ok?
Hay aspectos importantes que a veces son incomprensivos para la sociedad. Ustedes que están aquí conectados, ¿hay algún aspecto que han visto a nivel de la integración del autismo que pueda ser condicionada a que no los logren integrar? ¿Qué pasaría y por qué de repente esto ocurre? Esto puede ocurrir primero por falta de información, segundo falta de conciencia de lo que es la empatía a nivel de la sociedad y también falta de humanizar a cualquier población que tiene el derecho a ser incluida. Cabe destacar que en el autismo tenemos que tomar en consideración que todos tenemos el deber y el derecho de podernos integrar. También destacar que todos tenemos las competencias idóneas para podernos, que hay que hacer ajustes, adaptaciones, sí, lógicamente, pero todos tenemos el derecho a poder tener una vida en común y en sociedad. Muchas personas con autismo, la vemos hoy en día en las redes sociales, que tienen gran alcance. ¿Por qué? Porque tienen un desempeño importante, porque tienen grandes habilidades, las cuales muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que el autismo es simplemente aquel niño, aquella persona que sale en los libros, disculpe, y en las características específicas que vemos en alguna bibliografía. Y resulta que no, todas las personas con autismo somos diferentes. Gracias por conectarte, Francisco. Y una de las cosas es, ¿cuáles son los aspectos que pueden hacer que una persona con autismo no se involucre en un espacio? Uno de los aspectos muy importantes, y deben haber escuchado muchas veces en las redes sociales, es este aspecto de los estímulos sensoriales. Los estímulos sensoriales, la hipersensibilidad, ya la búsqueda de un interés en particular y darnos cuenta de que esta persona con autismo puede sentirse agobiada por el ruido, puede sentirse agobiada por las luces, puede sentirse agobiada por la cantidad de personas, y esto trae una alteración en estas personas. Saludos a Alejandra So, que está conectada, y estamos haciendo preguntas abiertas, ya que el video de hoy, el domingo de live, no se pudo dar, y que por falta de conexiones, ¿no? Y algo importante que yo quiero es que dejemos este legado de estas preguntas abiertas para poder concientizar a las personas acerca de lo que podemos o que debemos saber, ya que estamos en el mes de la concientización del autismo. ¿Alguna de ustedes tiene algún familiar que tenga autismo o desconoce acerca del autismo? Porque hay unas preguntas que estoy realizando, ¿conocen las características del autismo? ¿Han visto a personas con autismo a nivel social que les cuesta mucho integrarse ya sea en el contexto de cualquier espacio físico, o sienten que se merece más información acerca del autismo porque muchas veces no sabemos cómo actuar? Siento que todas estas preguntas que estoy realizando son importantes para cualquier persona que está conectada en este momento. ¿Por qué? Porque a veces actuamos de una manera incorrecta por falta de la información. Saludos a Rocío 099, que también está conectada. Y entre las preguntas abiertas está, ¿qué podemos hacer? ¿Qué concientizar? ¿De qué manera podemos entrar a que estas personas se puedan integrar en un aspecto determinado de la manera idónea? Aquí tenemos una pregunta de Alejandra So 21 que dice, ¿qué hacer cuando vas a algún sitio donde hay muchas personas y llevas a un niño autista? Bueno, yo había comentado anteriormente que primero y principal, cuando vamos a llevar un niño con autismo, si ya en el último momento ya es muy difícil llevar a cabo la anticipación, pero sin embargo no es imposible. La anticipación es que nosotros le vamos a ir a hablar al niño o a la persona acerca del lugar, qué cosas va a ver, qué cosas va a sentir. Claro, la anticipación, si se hace muchos días antes, es para él más permeable poderla entender, y entonces podemos nosotros llegar a la conexión de entender de que él, bueno, ya sabe que va a haber luces, ya sabe que va a haber gente, ya sabe que va a haber personas que puedan rozarlo, y el ir preparado. Cuando nosotros vamos a un sitio con esta cantidad de estímulos, tenemos que llevar cosas que sean del interés de él. Tenemos que tener unos aislantes de sonidos, es decir, esos audífonos que se ponen para aislarlo de los sonidos. Tenemos que llevarle algunos alimentos que sean que le gusten, por lo menos unas galletas gluten free, o podemos llevarle unas gomitas o algo que sea de interés. Otra de las cosas, algún juguete que a él le guste y él tenga cierta fijación con él también. Podemos llevar algún muñeco o alguna cosa que lo pueda tener fijado en no pensar cuáles son las cosas que le puede pasar en un ambiente determinado. Saludos a Mili Blanc, que también está conectada, y estamos hablando de las preguntas abiertas, de los aspectos que es necesario. Y esta pregunta muy interesante
de Alejandra que dice cómo hacer cuando llevas a un niño con autismo a cualquier lugar. Todos los espacios son diferentes y tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que relacionarnos y tenemos que integrarnos de la manera adecuada. Alejandra también tiene una pregunta. ¿Qué deportes son recomendables para niños autistas? Los deportes son variables, ¿ok? Pero nosotros hablamos también de la natación, hablamos también del karate, también hablamos del fútbol, cualquier actividad donde él pueda tener él esté en movimiento constante. ¿Para qué? Para que se pueda oxigenar, para que él pueda, su cuerpo y su ciclo neurológico pueda estar en un estándar balanceado y sobre todo para que él logre la integración. ¿Qué pasa con esta integración? Muchas veces el niño va a la parte deportiva y se integra, ¿por qué no? En el caso que no se integre, tiene que ser un proceso paulatino, en donde el niño va a la actividad, dura 15 minutos y se retira y vamos buscando ir aumentando el tiempo, pero no podemos presionarlo con el tiempo y darnos cuenta que el deporte es una de las recomendaciones más importantes en el autismo. ¿Por qué? Porque además que nos va a dar interacción, nos permite tenerlo en movimiento ágil y no solamente sedentario. Hay unas cosas que había hablado y tiene mucha relación con la pregunta de ir una persona a cualquier lugar, es los estímulos sensoriales, la diferencia de los estímulos sensoriales, cómo puede impactar a una persona con autismo. Muchas personas que la vean, de repente muchas luces, muchos sonidos, mucha cantidad de gente, mucho roce. Este tipo de cosas puede alterar el comportamiento y podemos llegar a una crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? El niño de repente se balancea o grita o de repente se sienta en el piso y empieza de repente a golpear el piso o cualquier conducta irregular. Este tipo de situación no podemos caer todos encima para poder hablar con el niño, sino que simplemente o enfrentar esta situación porque colapsaríamos la crisis, ¿ok? Tenemos a Alejandra 21 que nos dice, un niño con autismo puede aprender a tocar un instrumento musical. Sí, él puede tocar un instrumento musical y tenemos que darnos cuenta de que cuáles son los intereses y cómo nosotros podemos hacer que él pueda involucrarse en un instrumento musical. Primero tenemos que ver cuál es la hipersensibilidad auditiva que él tiene y darnos cuenta de que ellos tienen aprendizajes muy repetitivos y estructurados. Entonces, tocar un instrumento musical podría ser un gran encaje. ¿Para qué? Para que esta parte de la hipersensibilidad auditiva y al mismo tiempo la integración del contexto de las manos, el oído y el movimiento de las manos también pueda ayudarlo a él integrarse más funcionalmente y trabajamos diferentes áreas, la motora, la auditiva, ¿ok? Tenemos una pregunta también de Urbina Alexandra Pérez que dice, ¿cómo puedo preparar a mi hijo para viajar por primera vez en avión? Fíjense, este es un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque aquí es lo que tenemos que hacer, era lo que yo hablaba de las anticipaciones. Las anticipaciones son una cantidad de tarjetas, ¿ok? Unas tarjetas en donde va a salir, por ejemplo, la aerolínea es TAP. Entonces tomamos una fotografía o vemos un diseño que tenga un avión de TAP y mostrárselo. Después mostrarle algunas partes del aeropuerto. También mostrarle qué hay en el avión. De qué manera es importante que todos vamos a cerrar los ojos y vamos a inducirlo en que él ya esté involucrado en el ambiente. Eso se llama la anticipación. Yo tengo que mostrarlo repetitivamente. Cuando yo lo muestro repetitivamente, él ya se va a ir apropiando. Se va a ir apropiando y él va a ir entendiendo. Ahora, en la medida que vamos aproximándonos a los días, tenemos que también ese recorrido del tiempo, teníamos que mostrarle una maleta, también si pudiéramos llevarlo al aeropuerto para que él viera el lugar y se vaya apropiando. ¿Qué pasa? Tenemos que llevarle unos aislantes de sonido. ¿Por qué? Porque cuando el avión vaya a arrancar, él tiene una hipersensibilidad que le va a costar. Ahora, si nosotros también tenemos, por ejemplo, cosas que le llamen la atención, juguetes, también los podemos llevar. Tenemos que estar conscientes de que si él es un niño que es medicado, tenemos que darle la medicación. Y si existe que el componente de que él necesita medicación SOS, también podríamos inducirla allí. ¿Ok? Pero también es importante hablar con las personas que le dan esta medicación para tenerlo preparado tanto a la madre como al niño. Saludos a Felicidad 69 y tenemos a Ira Mac que también está conectada. Y algo necesario que también es importante
¿Qué apoyos tienen estas personitas para su bienestar, para su comunicación? Primero en principal, si nosotros vemos que son niños autistas no verbales, tendremos que apropiarlo a que él pueda señalar, acostumbrarnos a ese tipo de sonidos que él pueda hacer, no verbaliza, pero sonidos, estar atento a que nosotros podemos acondicionarlo cuando es agua, hacer algún tipo de gesto. Y también el bienestar de él está en yo darle las comodidades. Si yo, por ejemplo, me empiezo a estresar porque él no se logra comunicar, yo voy a darle a él una cantidad de estrés en donde él no va a lograr integrarse y no va a sentirse en bienestar. Entonces tenemos que tomar en consideración hablar muy rápido, presionarlo. Por ejemplo, si tiene estereotipias verbales que repite y repite y decirle que no quieres que la repita, no se va a autorregular porque ese es un mecanismo que él utiliza. Si yo veo que él tiene muñecos o cosas que son de interés y yo se las quito sin explicarle, también va a desregularizarse. Y en cuanto a la comunicación, nosotros tenemos que tener empatía con él. Sabemos que también existe la terapia cognitivo-conductual que nos puede ayudar de una u otra manera a condicionarnos de que él va a tener comodidad, de que él se va a sentir bien y que por tanto él va a tener un buen alcance. Ahora, cuando hablamos también, son preguntas muy recurrentes que se hacen acerca de los padres que tienen niños con autismo, es el diagnóstico y las etapas tardías, ¿ok? Por ejemplo, un niño con autismo tiene una etapa para decir sus primeras palabras tardías o de repente él le cuesta integrarse a los grupos de manera tardía. ¿Qué pasa con esto que se llama tardío? Claro, hay un retardo en el neurodesarrollo, pero nosotros vamos a ir por medio de lo que se llama cuando nosotros aplicamos una intervención temprana, nosotros vamos a ir estimulando este proceso donde hay aprendizaje tardío. Cabe destacar que el niño con autismo tiene su ritmo y nosotros tenemos que respetarlo. Ahora, ¿qué ocurre? No podemos nosotros compararlo uno con otro. Cada uno va a su ritmo y cada uno va a un ritmo donde nosotros tenemos que tener calma y no presionarlo con el tiempo ni con las estrategias que queremos. ¿Por qué? Porque él se bloquea. Cabe destacar también que en ese diagnóstico con habilidades tardías, no implica que él no las va a desarrollar a su tiempo y de la manera más idónea. Hay un detalle, por ejemplo, que me han preguntado, ¿cómo crees que influye ese retardo en su desenvolvimiento? Siempre va a haber de repente un retardo en el desenvolvimiento, también va a ser dependiendo del grado del autismo. Tenemos claro que el autismo de grado 1 necesita pocos apoyos, el de grado 2 necesita más apoyos y el de tercero necesita apoyo constante. Ahora, nosotros tenemos que acondicionar por medio de nuestro apoyo de cómo nosotros vamos a hacer que este niño pueda lograr adquirir conductas, cómo puede lograr desempeñarse de la manera más armónica en la sociedad. Saludos a Sandri, a MB Díaz, tenemos a Mayerly y estamos hablando acerca de preguntas abiertas sobre el autismo. Las preguntas abiertas sobre el autismo, ¿qué dudas tienen acerca del autismo? Tenemos un mes de concientización del autismo. ¿Hay algo que ustedes dudan cuando ven a una persona con autismo o simplemente si tienen familiares, hay algo que les gustaría saber? Ahora, hay algo necesario que nosotros tenemos que comprender cuando vemos a una persona a nivel social con autismo. Primero es integrarlo. Segundo es entenderlo. Tercero, ser humano. Cuarto, darnos cuenta de que tiene características diferentes que lo hace más valioso. Y algo importante, darnos la dicha de poder conocer una población maravillosa con autismo. Saludos a Elene Gómez, ¿ok? Y entonces, ¿qué podemos nosotros asociar el autismo a la concientización? Todo es un contexto de humanizar, de incluir, de aportar y sobre todo darnos cuenta que ser diferentes es algo común y que el autismo es así, ser diferente, lo cual lo hace maravilloso. El mensaje para los padres y profesionales y todas las personas que están aprendiendo sobre el autismo, para mí sería conciencia, sobre todo lo que es balance personal, apoyo y darnos una visión más abierta de entender para comprender, porque el autismo requiere comprensión y sobre todo inclusión. Así que si tienes alguna persona, recuerda darle apoyo,
apoyar a las personas que están cerca de él, no intervenir en crisis cuando ocurre alguna necesidad. Es importante que intervengan las personas que conocen el contexto y sobre todo las personas, una o dos, puede ser lo máximo que pueden estar. Darnos cuenta de que si él tiene algunas conductas particulares, debemos dejarlo a él ser libre, porque esto lo autorregula. Y algo muy necesario, ser empático con esta población con autismo. Bueno, gente linda, muchísimas gracias por el encaje de poder estar conmigo en el día de hoy y sobre todo de podernos darnos cuenta de que a pesar de que no pudimos llegar en vivo, dejamos esta reflexión porque es la semana de la concientización del autismo. Muchísimas gracias. Quienes habló, María José Suárez. Hasta luego. Chao.